Están altavoz. Ah, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y cómo te ¿Me escuchas bien? escucho bien? Lo pones acá. Ah, acá. Si querés darme lo anillo, lo pongo. Bueno, ahí te estamos por arrancar, ¿vale? No, quédate. No, que se quede en línea, ya arrancamos. Bueno. Bien. ¿Empezamos con canción o con...? Sí tiene música. Ya no. Ya estás al aire ahí, en Instagram. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, 1, 2, 3. Bueno, arrancamos entonces. Está música rodando en este momento. 3, 2, 1. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una entrega más de este ciclo de entrevistas aquí por Técnica FM. En este ciclo que comenzó ya hace un tiempo y que vamos a estar compartiendo diferentes contenidos y la idea, bueno, es trabajar y llevarlo en conjunto con los estudiantes de nuestra institución. Pero voy a darle la bienvenida, buenas tardes a Evangelina, bienvenida Evangelina Pulido. Hola, buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes a la audiencia y al piso que está a full acá. Hoy estamos ¿Cuánto? completos. Bueno, bienvenidos entonces a otra edición de Federación, la ciudad itinerante, Ecos de Memoria e Identidad. En esta ocasión, bueno, vamos a hacer una rondita de presentación. Exacto. Antes de presentar al primero de nuestros invitados. Hola, buenas tardes, soy Hola, buenas tardes, yo soy Galarza Natalie. Hola, buenas tardes, soy Loco Benjamín. Muy buenas tardes, soy Vanessa González. Bueno, buenísimo. Y tenemos invitados en el piso también que después de la nota vamos a darle la bienvenida. develar. Vamos a develar la figura que va a estar compartiendo con nosotros esta tarde, que ya está acá en los estudios de la radio de FM Técnica. Pero ya estamos en contacto, Evangelina. Contanos un poquito quién nos va a estar acompañando en esta tarde. Bueno, te invitamos Carlos Salamanca, es antropólogo y es coautor de una investigación que pudimos conocer y presentar en Federación el año pasado, se llama Violencia en el Espacio, y bueno, nos gustaría recibirte, agradecerte desde ahora tu predisposición. Sabemos que estás en la calle, así que bueno, el tiempito que puedas compartir con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Evangelina. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Te escuchamos perfecto. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este programa de radio de Escuela Técnica. Me parece una gran oportunidad de conversar en estos días tan importantes para en todo el país. Las conmemoraciones que se están haciendo por el mes, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, así que muchas gracias por la invitación. Bien, Carlos, ¿nos querés contar de dónde viene esa tonada? Tonada un poco ya destruida, porque yo soy colombiano de origen, nací en Bogotá. Y después ahí estudié arquitectura, yo en realidad soy arquitecto de formación. Luego fui a estudiar antropología, fui estudiando en Francia, arquitectura, y hace unos 20 años estuve en Argentina. Entonces mi tonada es un poco una mezcla ahí rara de las historias de vida y que van acumulando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Ulises. Empezamos. Bueno, queríamos, para aclararnos un poquito para nosotros y para comentarle a la audiencia, qué significa esta expresión, el concepto de violencia en el espacio, y por qué considerás que el traslado a Federación es un caso paradigmático. Bueno, es una muy buena pregunta porque, a ver, nosotros venimos trabajando
idea de la violencia en el espacio, pero nosotros, porque es un proyecto colectivo, en el que entra y sale diferentes colegas, compañeros. Inicialmente empezamos trabajando con una socióloga argentina que se llama Pamela Colombo, con que hace ya casi 10 años empezamos a reflexionar acerca de otras lecturas que se estaban haciendo acerca de los legados, de las herencias de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que no tenían que ver con las principales, imágenes, narrativas, representaciones que se solían abordar por efecto del 24, ¿no? Me refiero a las figuras de los detenidos desaparecidos, de las políticas de los barcos verdes, los clandestinos. Nosotros, en nuestro trabajo de campo de investigación, cada uno hizo en un lugar distinto. Yo estaba trabajando en ese entonces en el Chaco argentino, en las provincias de Formosa y el Chaco, con el pueblo Com y con el pueblo Milagá. Y Pamela estaba trabajando en Tucumán y veíamos otras cosas, ¿no? Como otra manera en que la dictadura se había manifestado, había aparecido, había tomado forma. Y esas formas tenían que ver más con otros tipos de violencia. Por ahí no era la violencia directa, ¿no? Del asesinato, etc., sino era una violencia que tenía que ver con la transformación espacial, tenía que ver con la transformación del espacio, del territorio, de una manera forzada y autoritaria, que cambiaba para siempre las trayectorias de vida de personas y de familias, sin ningún tipo de consideración por ellas, por su pasado, por sus experiencias, por el afecto que tiene cualquier persona por su territorio, por su lugar, y que se ponían en nombre del desarrollo, de la modernización, etc. Entonces empezamos a trabajar en torno a esta cuestión, y este proyecto colectivo tomó la forma de una exposición que se hizo itinerante, tenía 5 secciones en donde abordábamos todas estas cuestiones. Esa exposición se inauguró en Rosario en 2018 y a partir de entonces ha estado itinerando por diferentes partes del país. Luego estuve itinerando en Paraguay, ahora estoy en el sur de Brasil, porque evidentemente hay arte en la exposición que ofrece una nueva lectura, una nueva mirada acerca del poder autoritario de la dictadura. Como decías, en la exposición hablamos de federación. Hablamos de federación porque efectivamente fue un caso emblemático de esta forma de violencia. Pues no soy yo quien para hablarles a ustedes de la historia de la federación, pero lo que damos cuenta en las exposiciones de este tipo de obras, de gran tamaño y a gran escala, que alteran territorios enteros y de repente se decide que un pueblo debe ser trasladado, sumergido, para que aparezca otro, como si la vida de una ciudad simplemente fuese la construcción, y entonces se pudiera mover de un lado a otro sin problema, ¿no? Entonces nos parecía muy importante, muy interesante mostrar esa historia de federación, mostrar el afecto que la gente sigue teniendo por la federación en la que una vez vivió, y que finalmente eso que también es violencia, que son las formas de violencia que tenemos que pensar, estudiar, trabajar, argumentar, para también imaginar otra forma de justicia. De eso va la violencia en el espacio. Excelente. Te quería decir ahí que usted sostiene que la transformación del territorio fue un mecanismo de imposición del poder durante las dictaduras latinoamericanas. ¿Cómo se manifestó esa herramienta de control en el diseño específico de la nueva federación? Bueno, yo, digamos, a lo largo de los años, porque hemos hecho esta exposición para Argentina, luego hicimos otra exposición con una pregunta similar para Chile, también hemos hecho algunas cosas en Brasil y Paraguay, y esta mirada comparativa, esta mirada es importante
federación o si hay un patrón. Finalmente, creo que un componente importante del trabajo es entender que hay unas políticas diseñadas con unos objetivos claros y una metodología clara. Entonces, lo que Federación nos muestra es esta desconsideración total por la trayectoria de vida y por la dimensión afectiva que una población establece con su territorio. Yo recuerdo varios testimonios, varias imágenes de personas que aún después de que Federación fue quitada iban a visitar las ruinas. También recuerdo historias con respecto a la nueva Federación en donde las personas a veces se perdían y no sabían ubicar en su casa. Entonces esa desorientación, esa nostalgia por el pueblo vivido es algo que se repite en otros casos. Y se repite porque hay un patrón. Ese patrón son políticas que se diseñan, como decía hace un rato, para en función de perseguir ciertos parámetros del desarrollo, ciertos estándares de la modernidad o de la modernización, y finalmente va dejando a su paso poblaciones, personas, familias sacrificadas en la dimensión cultural o afectiva que tienen con el territorio. Lo podemos ver acá en proyectos de modernización también en el país, por eso también podemos hablar. Entonces tiene que ver con eso. Y luego, cuando regresa la democracia con un sentido de memoria, verdad y justicia, y la población, o parte de la población, quiere pensar lo que ha ocurrido en lugares como Federación, clave de violencia, muchas veces no son escuchadas. Y eso también constituye una forma de desoír eventos traumáticos que finalmente atravesaron a las familias y a las personas. Bien. Acá voy a espolear al invitado, pero te está escuchando también porque vos no lo ves. Atentamente, Víctor Ayala, Víctor el Negro Ayala, que es un personaje, un vecino de Federación, que anda paseando por las radios contando anécdotas, tiene una memoria, creo yo que única, por lo que vengo escuchando, y bueno, después va a estar bueno ese intercambio también entre tu observación, que es muy particular porque no estamos acostumbrados los federadenses a escuchar estas cosas, y bueno, ver cómo repercute también en las memorias de Víctor. Una pregunta. Un gusto, bueno, por lo menos escucharnos, y tenemos un viaje pendiente a Federación, una invitación que nos hizo Evangelina, así que espero que esa invitación se dé pronto y poder dialogar, poder conversar, porque es el principio, ¿no? Es como el principio de la reconstrucción de la memoria, tiene que ver con la memoria de personas como tú que están dispuestas a seguir evocando los recuerdos que permanecen, ¿no? Aunque todo vaya a ser pasado a otra dimensión. Una pregunta que le quiero hacer a usted, que en sus investigaciones usted establece comparaciones con otros proyectos urbanos de la dictadura, como la construcción de autopistas en Buenos Aires. ¿Qué similitudes se encuentra entre esos procesos y la demolición total de una ciudad por una respuesta? Bueno, hay muchos puntos en común. Yo diría que el primero de ellos tiene que ver con una cuestión de la escala, del tamaño de las intervenciones. Hay una agenda de proyectos urbanos y territoriales impulsada por los gobiernos autoritarios en Chile, Brasil, Argentina, principalmente, que digamos, pretenden construir, nosotros hablamos en la exposición de una modernidad autoritaria, es decir, como modernizar la población a las malas, inundando terrenos, desalojando gente, etc. Para el caso de las autopistas en Buenos Aires, por ejemplo, que hay un plan de autopistas, quienes hayan venido a Buenos Aires han visto que entran a ese centro, ¿no? Y si uno ve el trazado de estas autopistas, es como si alguien hubiese pasado
topadora que hubiese tirado todas estas cosas para hacerle paso a la modernidad del auto y a la conducción. En desmedro, digamos, sin tener en cuenta y sin impulsar otro tipo de transportes públicos, como los trenes o como los metros, que son más democráticos, son más colectivos, públicos, etc., ¿no? Entonces se privilegia la idea del auto, insisto, eso va de la mano de la construcción de un nuevo tipo de sociedad. También lo hemos visto en otras obras. Ahora, por ejemplo, en el Centro Cultural Paco Brondo de la Universidad de Buenos Aires, acabamos de inaugurar una exposición sobre la complicidad entre empresas privadas y poderes públicos. Y ahí hablamos de la hidroeléctrica Itaipú, que es una de las más grandes del mundo. Y ahí hay también similitudes. Itaipú, por ejemplo, dijo que no había nadie viviendo en ciertos sectores de los que se iban a inundar. Después aparecieron fotos de empleados de la empresa tomándose fotos ellos, vanagloriándose, quemando aldeas indígenas para desplazar a los indígenas y poder inundar la tierra, ¿no? Entonces, esta idea de sacrificar ciertos sectores de la población en aras de la modernización, del desarrollo, es algo que se va a repetir a lo largo y ancho de toda América Latina como un patrón, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, pensemos, reconozcamos que esas son formas de violencia y pensemos formas de justicia. ¿Por qué digo de justicia? Porque una población como Federación, una población como los pueblos indígenas en Itaipú que fueron desalojados, pueden imaginar formas de justicia como la restitución de sus tierras, como señalar públicamente, señalar la existencia de que ahí estaba Federación y que ahí vivía la población. Entonces, si señalamos los lugares clandestinos en Argentina, ¿no?, los centros clandestinos que operaron durante la dictadura, es una política pública señalarlos, marcarlos. En un mapa tienen un pequeño documento que reconoce que ahí están. De hecho, ayer, hoy, River Plate señaló un lugar acá en la ciudad de Buenos Aires, el Campito, con los 3 pilares de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué pensar eso, por ejemplo, para el lugar de Federación? Si también hubo una violencia al desplazar a cientos de familias de sus lugares de vida, ¿por qué no lo podemos pensar para Itaipú? ¿Por qué no lo podemos pensar para las personas que fueron desalojadas por la construcción de las autopistas? Yo creo que otra forma de referirnos a la dictadura, y es una forma que tiene que ver con esto, con los beneficios económicos que muchas veces se obtuvieron gracias a estas complicidades que les decía hace un momento. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se desalojaron a 200.000 personas que vivían en las llamadas villas miserias. 200.000 personas fueron desalojadas durante la dictadura y arrojadas al urbano, a la buena de Dios, sin ningún tipo de política pública de vivienda. ¿Por qué? Porque había que merecer vivir en la ciudad de Buenos Aires, y estas son declaraciones de autoridades políticas de la época. 4 veces federación sería, para que te den una idea, porque dicen 4 veces la federación actual, que tiene 25.000 habitantes más o menos. O sea, como que a 4 federaciones las derrumban, le ponen una autopista arriba y a todos nosotros nos dicen arréglense. Claro, digamos, además de los desalojados por la construcción de las autopistas, porque hubo personas que los expropiaron de sus viviendas para poder construir las autopistas, a los habitantes de las villas los desalojaron, les subieron sus cosas en camiones y se los llevaron a otros lugares de la provincia. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos por inaugurar una exposición sobre ese tema con el Ministerio Público de la Defensa, para mostrar que las villas que existen hoy son parte del resultado de las políticas de erradicación que llevó a cabo la dictadura. Una preguntita. ¿De qué manera ese diseño urbano intentó disciplinar o fragmentar a esa comunidad federalista? No escuché muy bien, me preguntas por el diseño, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, hay digamos, grandes y análisis muy profundos acerca del diseño de estos pueblos nuevos que se hacen como federación. Hay digamos, ciertas concepciones de la familia, ciertas concepciones de la comunidad que se imagina que va a vivir ahí. Es como la visión de un arquitecto técnico totalmente insensible a las dimensiones culturales, sociales, ambientales que se deben considerar. Entonces esta persona hace primero el ejercicio es como una tabla rasa, ¿no? Como si estuviese diseñando la vida tuya, mía, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos y tíos, en un papel blanco, con todo el poder que supone poder diseñar con un lápiz cómo es que vas a vivir, dónde vas a comer, dónde vas a enamorarte, dónde te vas a divertir. No, es un poder enorme, que es como la idea del arquitecto moderno, el hombre que decide todo. Entonces, eso lo ve uno nuevamente en otro tipo de lugares. Hay 3 pueblos que se crean en Tucumán, por ejemplo, para concentrar a la población en una operación de contrainsurgencia que se hace en el marco de la Operación Independencia, que tiene estas características, ¿no? Hay una serie de concepciones acerca del espacio, una concepción acerca de la familia, de cuál es el espacio público, un espacio público que es vigilado, con unos accesos que también son vigilados, totalmente, digamos, como separados del medio ambiente, ambientalmente totalmente alejado del medio ambiente en el que se escribe, tiene características como esas. Ultimísima, y te dejamos ir a buscar al PIN. El proyecto actual de la ciudad habla de romper el molde de la maqueta. Desde su visión antropológica, ¿cómo puede un pueblo reapropiarse de su territorio y recuperar la soberanía sobre un espacio que le fue impuesto por un poder arbitrario? Bueno, hay muchos ejercicios. Yo, como les contaba, yo estudié arquitectura y después, justamente por sentir y percibir que la formación que recibe uno en la facultad está muy alejada de las realidades sociales, políticas, económicas y ambientales de quienes habitan en nuestro continente, me puse a estudiar otra cosa. Entonces, pero lo primero es, pienso yo, hay muchas formas. Una forma es hacer honor a la memoria, una forma es la curiosidad, hablar con los viejos, con los ancianos, con las ancianas de los lugares en donde vivimos para saber cómo vivían antes. A veces ellos no quieren hablar porque les causa dolor, también porque sienten que no hay espacio para la escucha. Esos espacios se pueden construir con tertulias, debates, pero hay otras maneras. Se pueden hacer cartografías de la memoria. Evangelina ha trabajado sobre ese tema. Hay que juntarse con personas que están con las mismas motivaciones, hacer murales, marcar los lugares significativos para la población. Hay un trabajo muy bonito que se hizo con fotografías. Nosotros mismos, la exposición, bueno, que Evangelina amablemente llevó también las federaciones, y para nosotros es una gran satisfacción y quiero aprovechar, Evangelina, para agradecerte. Bueno, hay muchas fotografías que son también un ejercicio de memoria. Hay un francés que habla de la idea de los lugares de la memoria. ¿Dónde están los lugares? ¿Dónde está la memoria? Están los lugares, pero ¿en qué lugar? Están los lugares que habitamos, pero están también en los objetos, también están las fotografías, en los audios, en los testimonios. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de construir repertorios de imágenes, de sonidos, que hablan de esa federación que ya no está. Pero yo quisiera, para concluir, porque es la última pregunta, mi última intervención, no quedarnos con una idea nostálgica o simplemente melancólica de ese pasado. Federación fue reemplazada, fue modificada, fue violentada, pero hay que mirar hacia adelante también, ¿no? Entonces, la manera
de hacer federación, ¿no? Hagamos más participativas las maneras en que pensamos la ciudad, hagamos más participativas y colectivas la manera en que pensamos los barrios. Creo que de eso se trata un poco también la cuestión de revisar estas formas violentas de producir, de construir el espacio, porque son violentas. Entonces la pregunta es, ¿hay formas no violentas, hay formas más plurales, armónicas de construir el territorio? Yo pienso que sí, y creo que hacia adelante esa es un poco la tarea que nos toca. Bueno, impecable. Muchísimas gracias, Carlos, y quedamos en contacto para seguir. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea con vos acá en nuestra radio y que se pueda concretar pronto tu visita. Mandarle un saludo grande también a todo el equipo, que sabemos que son muchos y capaz que la próxima nos podés contar también de esta nueva muestra que están presentando. Claro, mucho gusto, o sea, para quienes lleguen a andar por acá, están muy invitados. La muestra está hasta el 1 de mayo, así que aquí estaremos y sí, muy atentos ahí y a ver cuándo podemos arreglar para ir a visitar Federación y sus historias. Muchas gracias, David, y a toda la mesa. Ahí está, muy bien, gracias entonces para Carlos, comunicación y contacto con nosotros aquí en la radio, pero vamos a ir a un poco de música, Evangelina, y después te tenemos en vivo aquí en el piso, a quien va a compartir con nosotros el negro Ayala, ya estás conocido así, digamos, te quedó y ya todo el mundo te dice así, así que bueno, después vamos a hablar un poquito también del sobrenombre, digamos, porque eso, ¿no? Y sí, por eso, ¿no? Por eso, claro, uno asemeja un apodo con, no sé, una particularidad física, etcétera, pero en este caso no sé si coordina eso. Vamos a la música un poquito y ya lo presentamos ahí. Te voy a acomodar el micrófono. Claro, lo oído. Siempre tengo... No funcionan. Profe, estas no funcionan. Sí funciona, lo que pasa es que, fíjate, está prendido. Está prendido, sí. El tuyo. La lucecita prendida. Sí. No, pero no va a salir por los auriculares. Ese micrófono se conecta al teléfono. Por eso él me escucha desde acá. ¿Entendés? Entonces cuando vos hablabas a tu micrófono, tenías que tenías acá. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir acá en vivo total. Hay gente. Estamos en el corte. Para la llamada, sí. Estamos en el corte de Estamos en vivo en del aire, Instagram. pero estamos en vivo en Instagram. Aparte, yo no sé. Se van a hacer famosos. Saludos a todos los que nos están escuchando, viendo. ¿Qué estamos escuchando? Esto ya lo apagamos, ¿no? Sí. Se está reproduciendo. Chacarera Del mono. del ruido. Otra vez. ¿Apagaron? Tengo un problema que no sé cómo guardar esto. ¿Vos sabés cómo guardar? ¿Cómo se guarda un video de vivo? Una vez que lo terminás, se tiene que guardar. Ah, no sé. ¿Querés probar? No sé. Porque los otros ya los perdí. ¿Vos estás haciendo una tonada o no sos de acá o qué? Habla o gritar, ¿cómo te llamas? No lo pienses tanto, ¿cómo te llamas? ¿Cuál tenés? Sí, tipo, yo me llamo Belén. ¿Belén cuánto? Belén Nazarena. ¿Belén? Belén Nazarena. Nazarena. ¿Y sos de acá? Sí. Hablaba como latino. Te mimetizaste con el invitado. No, capaz porque como yo tengo muchos amigos de muchos países y yo hablo inglés y a veces un profesor
Ah, bueno. Capaz se me ve. Bueno, Además que no me veo. tenemos un curso que vamos a invitar totalmente. Podemos ver cómo. La verdad no puedo enseñar un poco. Yo no ¿Tienes un sé saludo, nada. Martín? Hey, Coco, vos sabés hablar en ruso, ¿no? Vos sabés un poco el ruso. Un poco. ¿Alguna palabra? Hace poquito. ¿Este es el cuarto programa? ¿Cuarto, quinto? Tercero. Tercero acá. ¿Tuviste? No, bueno, sí, Bueno, después lo cortamos. Bueno, para los que estén ahí, estamos esperando que termine el tema y ya nos conectamos de nuevo y vamos a hablar con el negro ahí. ¿Se escucha? ¿Escuchan por alguien de, no sé, Javier? Si no le enchufamos los micrófonos, no. ¿Cómo? ¿Y para qué? Y esto es para que el audio salga por acá. ¿Se escucha? Bueno, ponelo. Estamos en la escuela en la radio de la escuela técnica, de Federación. A ver. Prendele. Hola, hola. Acá atrás. Prende la luz de acá adelante, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Ahí creo que me acuerdo. Para el microfonito. ¿Nos escuchan ahí en Javier? Buenas noches. ¿Alguien de Instagram? Buenas noches. Bueno, Bueno, ahí se termina el tema. nosotros estamos re contentos y emocionados, ¿no? Sí, sí. Bueno, Y un poco tentados. ¿Estamos? 3, 2, 1, ahí. Bueno, estamos de vuelta después de esta hermosa comunicación con Carlos Salamanca, que nos contó un poco su mirada desde afuera, desde bastante afuera, sobre la situación de traslado de nuestra ciudad y sobre cómo no somos los únicos, no fuimos los únicos que tuvimos este tipo de intervenciones, estuvo comentándonos algunas otras situaciones. Bienvenido de nuevo, Víctor Ayala. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Qué te pareció lo que estuvo contando Carlos? Y sí, la verdad que uno volvió eso, ¿no? Porque yo en el corte tenía 22 años tenía yo, desde el 76. Bien. Sí, hubo mucho, sí, desaparecido en Federación, no hubo, pero hubo mucho detenidos y mucha gente que uno conoció que después recuperaron la libertad, ¿no? Pero hubo muchos detenidos, mucha gente que uno conocía, que por ahí les parecía medio raro que o se sorprendía que a él lo llevaban, a aquel lo llevaban, y en qué andaba, entonces nosotros uno lo veía todo el día, así que no. Bien. ¿Ulises? Yo te quería preguntar a ella, porque dijo luego el que con la duda, ¿de dónde viene el apodo? El apodo cuando era chiquito, mi abuela me puso porque era rubio. Entonces empezó a decir negro y negrito y me quedó para, es como el rosca, ¿viste? Claro, un enroque. Como metido al rosca, nadie me conoce por nombre, nada. Ahí va. No preguntaba, Víctor, ¿quién es? El negro, sí, lo conozco. Podría preguntar, porque a mí me suena incómodo, ¿cuántos años tiene usted, si le puedo preguntar? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto calculamos? No sé. Del 53 años. Yo le he calculado unos 30 años por ahí. Me cacho bullar, ¿no?
72 tengo, cumplí el 7 de diciembre, 72. Casi, yo estaba pensando 68, casi. Yo también. Bien, y una pregunta que generalmente me surge hacer es, ¿en qué situación o cómo te enteraste lo de Federación, lo que le iba a pasar a Federación? Si te acordás así, la primera vez que escuchaste que iba a haber una represa, o si ya venía de antes de que vos nazcas. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que estaba por pasar? Bueno, mi padre trabajó en la represa, asegurando que cuando la primera que se, porque en el 46 era que empezó la represa y se paró la represa y fueron trasladados a Concepción del Uruguay, que ahí nací yo. Con en el 47 que paró la obra. Y bueno, yo cuando después que uno nació ya con eso de que la federación nos van a llevar y que se va a inundar, y ya de chiquito, de que me acuerdo, 5 o 6 años, me acuerdo, o sea, se hablaba de esa federación, de que se iba a inundar y bueno. Es la primera vez que escucho eso, ¿no? De tenerlo, lo tuvieron presente como que nosotros lo tuvimos presente a que la federación se había derrumbado, de que la habían trasladado, y creo que nosotros vivimos con este recuerdo y ustedes vivían con esta condena. Sí, inclusive perdió mucho federación, creo, porque nadie quería invertir, porque decían no, porque la federación lo van a trasladar. Entonces nadie quería hacer nada en federación porque se sabía. Y bueno, después del 74, 75, 74 se empezó la construcción de la represa. Pero en el 73 ya más o menos habían dicho que no se podía hacer nada, porque la mejora no se la iban a reconocer. La mejora que uno hacía en la casa no se iban a reconocer. Así que de esa época ya, yo recuerdo que estaba haciendo el servicio militar cuando en el 74 cuando se empezó a construir la represa. Así que de ahí hasta el 79, de ahí vivimos todo eso esperando que Federación la derrumben, que brillante. Así yo te digo todo. Ya todo prácticamente hasta que vinimos para acá, vivimos siempre en eso, ¿no? Que la federación iba a desaparecer. ¿Y perdón? Sí. Y podría preguntar, ¿cómo era la opinión de la gente de Federación al enterarse de que la iban a trasladar? Y bueno, ahí todos estábamos con la incertidumbre que cómo iba a ser esto, ¿no? Bueno, los jóvenes en el tiempo teníamos como decir, bueno, vamos a ir a algo mejor. Eso es lo que pensamos los jóvenes, pero no. Y también hubo un sistema publicitario un poco en la radio, iba a haber progreso, que las casas iban a tener baño adentro. También un poco eso influyó en la opinión de la gente. Sí, porque claro, ya lo conocíamos, las cloacas no las conocíamos, ya eran todos por negros. Porque la cloaca la conocimos acá, y el agua corriente en el principio de los 60, que vino a Federación de Agua Corriente, tenía bombas, coches, todo, bombas. Todo, entonces, te digo, en el principio en los años 60 se instalaron, pero medio, porque estaba la incertidumbre, como te digo, será que la hacen un malaje, y que sí, que va a salir, y que yo no creo que tal, le decían los viejos, los más. No, yo eso no creo, eso no puede, y por ahí se explotaba de vuelta, que hay estudios y hay cosas para hacer las empresas con el gobierno uruguayo, que había reuniones, las actividades. Entonces todo eso, ya te digo, vivimos aquí hasta que vivimos para acá, todo con esa incertidumbre.
también me trato de imaginarme hoy, ¿no? Que nosotros pensamos, bueno, una mudanza, si te dicen te tenés que ir a, no sé, a otra casa, alquilaste otra casa, decidiste vos trasladarte, elegís lo que te vas a llevar, pensás cómo vas a hacer esa mudanza, pensás te organizás con quién, cómo la vas a hacer, ¿no? Porque para mudar, no sé, camas, muebles, a veces plantas, todo lo que uno tiene, necesita hacer más que un viaje. Y por ejemplo, si pensamos, no sé, Ulises, pero de la vieja hasta acá hoy hacer una mudanza, vos decís, bueno, claro, lo hago por una camioneta, en un camión, pero en este momento el puente no estaba. No, el puente. Ajá. El puente estaba, pero... No estaba este puente que conocemos así. No, estaba abajo, quedó, cuando se inundó, quedó el puente abajo. Era como un pasaje, pero bastante precario, digamos, no era tan puente como que estamos hoy. No, pero era la vieja ruta del norte, que pasaba por ahí, por ese puente. Así que quedó por ahí. Y la sensación que tuvieron cuando vinieron a Federación, porque una vez que te trasladabas atrás, o sea, no volvías a tu casa. Y muchos volvieran a ver, sí, pero ya después sabía que le iban a derrumbar y todo. Pero acá digo, no había árboles, no había veredas, no había nada. Pero en el ámbito, nosotros por ahí tenemos un entorno social, una ciudad que desarrollamos nuestra vida, pero en lo personal, tu hábito personal, el de tu casa, el de tu espacio, ¿qué es lo que cambió en lo particular tuyo? ¿O qué es lo que extrañaste más, digamos, también? Y bueno, como te digo, acá nosotros los jóvenes pensamos que esto iba a ser otra cosa, que ya no íbamos a tener que estar pensando en que mañana capaz tenemos que irnos. Claro. Ese fantasma sí se perdió, sí desapareció. Sí. El fantasma de que en algún momento te iban a trasladar dejó de existir. Sí, claro, te digo, y empezaron a poder proyectarse de alguna manera. ¿Sí? No. Me quería preguntar ahí porque está diciendo cómo fue la colina. ¿Cómo fue usado? ¿Cómo fue el tiempo de Colima? Claro. Y bueno, en aquel tiempo ahora la Colima no es obligatoria como antes. Antes te llevaban nomás. Y bueno, ahí tenía que hacer lo que te decían ellos nomás, y tenía que estar atado a lo que te decían ellos. Pero igual pues, en aquel tiempo ya vamos a hablar de la dictadura, en aquel tiempo ya medio también se decía que era muy factible que caiga el gobierno, ¿no? Ya estábamos también expectantes que podía en cualquier momento tomar el gobierno los militares, nos tenían medio expectantes a que teníamos que ir a hacer algo, pero bueno, el tercer... Sí, una vez que ese Perón, digamos, era como inminente la toma del poder de los militares, ¿no? Como que todo el mundo ya sabía que se venía eso. Sí, por eso te digo, nosotros medio como nos influyeron a que teníamos que en cualquier momento salir porque ya medio se sabía también de lo que iba a pasar, ¿no? Ahí se estaba hablando. Y en ese momento, por ahí, no sé, está bueno que haya hecho una pregunta porque el servicio militar era obligatorio para todos la edad de ustedes. Ustedes sí tendrían que ir. Porque yo he tenido que me dijo mi abuelo, que eso en realidad puede ser positivo, no voy a hacer nada. Si estabas ahí ya en los últimos años de secundaria, creo que dijo, los últimos secundaria, eso que si vos salías entonces siempre iba a pelear con mi madre, no me quedaba dormido. Sí,
porque antes se hacía a los 20 años, después se la trajo la clase 55 fue la última de 20 años que se hizo, después, porque la clase 56, la 57 no la hicieron, porque entró la 55, salió de 20, entró la 58 con 18 años. Así que los que eran nacidos en esos años no la hicieron, trataron de hacerla. Y después también era porque vos cuando vos terminabas el secundario a los 18 años ibas a estudiar. Entonces a los 20 te tocaba la colimba. Y bueno, ¿o qué hacía? Entonces se pedía prórroga. O podía hacerla 2 años de prórroga te daban. Así que vos capaz que la hacías a los 22 años. Pero la prórroga, por la prórroga tenía que decir antes del sorteo, porque vos no podías especular, por ejemplo, saco número bajo. Entonces no podías especular, vos tenías que hacer el trámite de la prórroga antes del sorteo. Y entonces decía que no te sorteaba porque tu número está ahí, ¿no? Porque... Y bueno, después a los 22 años tenías que hacerla nomás, ¿viste? Con la prórroga o no te sorteaban y tenías que, no que tenga algún problema físico, que no puedas hacerlo, pero vos, después que terminaba el estudio, tenías que hacer la colimba, después recién podías ejercer lo que había estudiado. ¿Y sentís que lo que aprendiste o para lo que te preparaste era lo que vos querías de la vida estando ahí adentro o no era eso lo que vos querías? No sé si te entiendes. Sí, lo entiendo. Ahí por ejemplo te enseñan a manejar las armas, nomás. Lo único que te hacen es te enseñan a manejar las armas y vos después vos salías y después que salía la otra clase que entró, porque vos recién quedabas libre ahí porque había un conflicto bélico como hubo con Malvinas o con el canal de Beagle, ¿no? Que vos quedabas libre cuando salía la otra clase que entró, porque vos, por ejemplo, yo salía en la clase 53, cuando salió la 54 recién nosotros quedábamos libres porque no, si hubiese sido el conflicto ese con Chile, dice que se incorporaron, incorporaron de vuelta a los soldados. Si hubiese sido en el 75, por ejemplo, ese conflicto, me hubieran incorporado de vuelta y tenía que haber ido allá a Chile. Así que ya te digo, vos salís, pero hasta que no salga la clase 54, no quedaba libre. Y recién después que salían hechos, recién decía, bueno, no me van a tocar más. Así yo le digo a todos que ahí aprendí a robar también. ¿Por qué? Porque bueno, allá te dan todo, tenés a cargo. Te dan, por ejemplo, la ropa, te dan los elementos de cocina, plato, cuchillo, tenedor, todo te dan a cargo. Y cuando hay una revista de equipo, vos tenés que tener todo. Y bueno, y si me falta algo, así sea con vos que estamos todo el día, yo me iba, capaz me falta, por ejemplo, y bueno, yo me iba a ver si vos te descuidás, entonces yo te lo robo para no pagarlo yo. Entonces vos después tenés que salir a ver y recuperar. ¿Y qué tipo de pena tenía que...? Y bueno, tenía que pagarlo por ahí, era un fin de semana capaz, y ese fin de semana porque te faltó capaz un pañuelo, un cuchillo o algo, te dejaban adentro porque te faltaba eso. Entonces por eso te digo que aprendí, porque vos tenías que, al momento, porque la revista de equipo en cualquier momento te decían, bueno, junten todo que tenemos revista de equipo y a vos te falta y ¿qué vas a hacer? La revista de equipo era así. ¿Podría preguntar por las cuestiones de que si no usted vivió la relación de relación? Sí. Por
de preguntar, ¿las costumbres siguieron lo mismo o tuvieron que adaptarse? Y bueno, viste que nos tuvimos que adaptar de vuelta porque tu vecino ya no estaba más tu vecino. Vos tenías que aprender a convivir con el vecino que capaz no lo conocía, aunque allá nos conocíamos todos, pero entonces ya la costumbre tenía que adaptarse, la costumbre que vos capaz te ponías a conversar con tu vecino ya no era el mismo vecino, así que vos no sabías cómo era él, a veces lo conocía, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, el que vivía al lado de mi casa, yo estoy en la calle Belgrano ahí, el que vivía pegado a mi casa fue a vivir allá en la calle Tucumán, el que estaba pegado. Y después el otro que estaba del otro lado, bueno, se fue. Mucha gente se fue también de Federación. No quería vivir, se fue a Concordia, a Chacarí. Entonces, la vida social cambió bastante. Sí. Radicalmente, muy. Sí, por eso te digo que tuvimos que adaptarnos al vecino nuevo que teníamos. Clubes y, o sea, antes tenían en la vieja, por ejemplo, no sé si vos formabas parte de algún club de fútbol, cómo fue la situación de ese cambio también, de la costumbre de todos los días, ¿cuándo crees que se armó de nuevo acá? Y bueno, que por ejemplo, yo era muy habitué al Club Pesca, ahí al Club Pesca. El Club Pesca desapareció cuando volvimos acá. Después lo hicieron ahí, pero pasaron muchos años. Así que ese momento que vos dedicabas a eso, ya no lo tenía más. Pues de ir al Club Pesca a la tardecita, porque antes también era otra vida, ya no, uno salía a trabajar y iba, y en la noche capaz iba a estar un rato ahí con alguien en el club. Eso se perdió también. Así que tuvimos que adaptarnos a eso también, a que llegaba a tu casa y no tenía el lugar donde iba a recrearse, ¿no? Claro. ¿Puede decirnos de su opinión usted recuerda esa relación extrañar su obra y sus viejas costumbres? Y sí, se extrañó algo, sí. Por eso te decía yo que tu vecino no lo veías más y ya. Por ahí nos encontramos, por ahí con algunos de ellos. ¿Dónde vivís vos? Allí, yo vivo en tal lado, yo en otro lado. Así que... Esos primeros días, ¿cómo fueron? O sea, ustedes se iban trasladando en distintos momentos, ¿no? O sea, el traslado fue durante varios días y cada uno iba ocupándose de sus cosas, porque, no sé, hoy nos mandamos mensajes, nos llamamos, nos preguntamos qué necesitas, pero en este momento todavía, o sea, no había tampoco tantas formas de comunicarte. No, había teléfono nomás. Lo único era, no había el celular, no había nada. Te digo, vos tenías que salir a hacer algo o a visitar a alguno, pero es la única forma. O por ahí te digo, tenía el teléfono y llamaba, pero no era como ahora el teléfono. O salir a voltear hasta encontrar a alguien. Sí, salir a visitar algún familiar o algo, viste, que sabía que vivía en tal lado. La asignación de las viviendas fue, ustedes ya sabían a dónde iban a ir antes del traslado. ¿Con cuánto tiempo, digamos, ustedes ya porque capaz que te podías organizar, o fue medio de sorpresa de enterarte quién era tu vecino, dónde iban a estar tus parientes? Eso ahí existió ese momento de planificación, de mirar el mapa y ver dónde va a estar vos, quién va a tocar al lado, o no existió. Y no, bueno, el traslado fue, sí, ya te digo, porque de acuerdo a la cantidad de gente que había, donde iba a llenar el lago, se iban sacando los que sabía que bueno, que primera parte, ¿no? Segunda. Algunos, los que quedaron últimos, ya se querían venir porque no había nada.
iban volteando las casas, iban. Y bueno, el traslado también nosotros, por ejemplo, allá estaba Copresá. Vos ibas a Copresá para averiguar, ¿viste? cuánto te iban a tasar tu casa. Y bueno, ahí tenía 4 categorías de casa. A, B, C y D. Entonces vos decías, bueno, a mí me van a dar tanto y bueno, la que me toca allá, vos elegías de acuerdo al bolsillo, así, ¿no? Porque la categoría A era más cara que las inferiores, que la D. Entonces vos más o menos te hacías una idea de, bueno, que a mí me dan tanto por esta y aquí se vale tanto. En caso de nosotros, por ejemplo, mi padre no. Él decía siempre, yo no quiero quedar debiendo. Esa es una de las más económicas. Y también el núcleo familiar, de acuerdo al núcleo familiar, era porque uno que tenía, por ejemplo, 2 hijos nomás, si eran 2 varones, un varón y una mujer, ahí te daban una de 2, o si no una de 3. Vos no podías elegir la casa tampoco. Entonces el núcleo familiar, vos tenías una casa, como te digo, una mujer y un varón, ahí podías llegar unos 3 y 2. Y bueno, y acá también después te lo traían a ver acá porque hubo una excursión que hacían, ¿no? Entonces venían la excursión y entonces venía y miraba tu casa como era la de 4, como era la B y todo eso. Entonces ahí, y después el lugar fue lo más complicado para muchos, ¿viste? Porque, por ejemplo, no te daban, cuando vos llegabas a una tanda, dice, bueno, esta casa, y después la otra estaba más allá, y la otra más allá, y ahí entonces vos te tenías que poner de acuerdo con dos. Por ejemplo, la D de 4, la D de 4 que nosotros, cuando tocó venir a mi papá, era la que estábamos nosotros, era en Belgrano, la otra era por Pellegrini, y la otra era más abajo, allá cerca de la escuela Pellegrini, y después había 2 allá que están pegadas a la IPF. Esas casas era que vos, de todas esas, tenías que elegir una. ¿Cuál querés? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué lugar te gusta más? Y entonces, bueno, ahí eran 3, en esa tanda, ¿no? 3 personas para elegir 5 casas. Entonces, ellos pusieron de acuerdo, pero porque mi tío Ademar le habían dado ahí al fondo, que tenía un negocio, le habían dado ahí que después lo cambiaron. Entonces le dice a mamá, a mí me dieron la casa, vos podés elegir esta para estar juntos ahí. Entonces por eso más se dio que estamos ahí. Que después además le cambiaron por uno más chico, que es que tiene casa Laura ahora. Claro. Así que, Ahí ya te doy otra pregunta. Y podemos saber desde su opinión, usted en el traslado de la seguridad ¿qué era lo que usted pensaba? ¿En la miedo, ansiedad, esperanza? ¿Qué era lo que estaba pasando con su interesamiento? bueno, te digo, cuando la edad que teníamos, pensábamos que era mejor, ¿no? Que íbamos a tener más progreso. Pues yo te digo de que 5 o 6 años ya me acuerdo de que se hablaba de que a Federación iban a tener millones. Nosotros pensábamos así cuando caminábamos por ahí por la calle, pensar que esto no va a estar mal, pensar que la iglesia no va a estar mal, pensar que la policía. ¿Usted tiene algo de educación temprana, que dio felicidad? Y sí, te digo, nostalgia, sí, porque bueno, ya lo mismo que el día de mañana vengan y ustedes esto, ¿qué vamos a pensar nosotros? ¿Qué te parece a vos que tu casa que vivís ahora, que tenga que cambiarte? Y aparte, cuando uno se va, como me dijiste hoy, de un traslado, vos podías capaz después volver a tu casa ahí,
donde vivía antes, pero a la villa no volvíamos más porque ya está el agua ahora. No podés volver a donde vos viviste, donde te criaste, donde jugaste. Por eso digo que a veces es distinto porque cuando uno se cambia de lugar, se cambia de barrio, no es igual porque vos te digo, por eso vos podés volver a vos vivís en otra casa ahora que Yo vivís. vivo en otra casa, pero le sigo diciendo mi casa a la casa de mis padres. Claro, por eso te digo, y yo no puedo decir eso. Y veo todos los días una huella en las veredas que son de piedra, de tanto rodado, de las veredas originales acá. Hay una a la vuelta de mi mamá que la arreglaron cuando hicieron una conexión y le cambiaron las piedritas, y yo me acuerdo que pasé a propósito y pisé y está mi huella de mi pie ahí y sé que va a seguir estando. Claro, sí. Pero bueno, con ese ruido de fondo de todos los viernes, quiere decir que terminamos. Nos dio el timbre y ustedes quieren hacer alguna reflexión o comentarlo. Por supuesto están invitados para seguir viniendo. Yo tenía una pregunta. No sé en qué año fue, creo que se fue el 4 más o menos, que volvió contra la ciudad que está en la pregunta, ¿qué sitio para vos, familiares, enterarse de que la ciudad volvió de nuevo a la vida? Sí, muchas veces cuando baja mucho, sí, la gente va y mira y se acuerda, dice acá está capaz que decimos acá era la plaza, acá era la iglesia. El que puede llegar hasta su casa y decir, mirá, acá era el dormitorio, acá era el comedor, acá era la cocina, y ve la ruina ahí, ¿no? Capaz que, porque algunos quedaron los pisos y eso, ¿no? Como Ahora hay cuando bastante, ahora está abajo, ¿no? porque pues, en la iglesia, por ejemplo, cuando se destapó la iglesia, mucha gente traía las baldosas del piso de la iglesia y del atrio, todo eso. Así que algunos también le quedó algún ladrillo en la casa, los trajo y los tiene ahí. Este era el ladrillo que tenía mi casa, ya no había. O este era el... Sí, todo eso, todas esas cosas. Y hay varias gente que sigue yendo, ¿no? Gente que no conoce también, que uno se hizo conocido así, entonces lo lleva a ver, acá era esto, acá era el otro, acá era... Porque hay lugares que no se destapan nunca más, ¿viste? Porque a donde nosotros vivíamos era con 10 metros llegaba el agua ahí. Así que ahora yo nunca más, porque llego a más o menos una cuadra, a veces no pude ir más ahí a ese lugar donde yo vivo, porque el río, viste que llega a 28, 29 metros, y ahí con 10 metros llegaba el agua donde estamos nosotros. Así que ahí no baja más, así que uno puede, te digo, recorrer ahí, pero el lugar ese nunca más solamente que pase algo muy raro, que se tape todo, ¿no? Pero... Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Mero. Muchísimas gracias, Ulises, por estar hoy con nosotros. Nos vamos sumando, vamos armando un placer más grande. Invitamos a la audiencia a que vuelvas el viernes que viene a escucharnos. Mañana vamos a estar por Radio Paisaje también, a las 11 de la mañana, y el que quiera contar alguna historia, hacer alguna consulta también, porque esto va formando una nueva red. Carlos Salamanca va a venir a Federación, Graciela Viñuales vino el año pasado, estuvo en el programa pasado y ojalá que vuelva este año a andar por acá, así que podemos seguir viéndonos y reconstruyendo nuestra historia para poder crecer nuestro futuro con un poco más de claridad. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, el Viernes Santo hay programa. Vamos a ver. Viernes Santo.
Listo. Pasado, estuvo en el programa pasado y ojalá que vuelva este año a andar por acá, así que podemos seguir viéndonos y reconstruyendo nuestra historia para poder construir nuestro futuro con un poco más de claridad. Ay, Ay,